Soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario. Tengo 25 años, soy de Teodelina y bueno, ahora estoy en Teodelina, pero habitualmente si no vivo en Rosario. Además de estudiar, bueno, acá en casa tenemos un negocio familiar, así que eh, entendemos el negocio y además hago política, sí, soy militante político. Entonces, contanos un poquito de qué se trata este libro, Carlos Fernández, de qué se trata esa historia, cómo llegaste a esa historia y qué fue en definitiva lo que te decidió escribirla. Es la historia de la única persona desaparecida en Teodelina, en mi pueblo, y en realidad no iba a ser un libro, yo escribía cada 15 días en el diario del pueblo, y venía el 24 de marzo y quería escribir algo al respecto, pero anclado en la localidad. Y a partir de ahí empecé a investigar, y bueno, evidentemente la nota de 500 palabras no cumplía para que yo pueda contar todo lo que había pasado. Entonces lo dejé, lo fui pateando un poco, lo fui armándolo, y no me animaba a seguir, hasta que, bueno, uno de los 3 testigos presenciales del hecho que después declararon en la causa falleció, y bueno, y ahí me dije, no puede ser que la historia quede así, y bueno, entrevisté a los otros 2 testigos, y bueno, seguí construyendo la historia, eh, leyendo la causa, viendo una película que también relata lo sucedido, y tenía todo, pero me faltaba algo que para mí era clave para contar la historia, que era el testimonio de la familia, y bueno, lo conseguí. Está la entrevista con, con la familia, con la esposa de Carlos Rosario y con las hijas, Cecilia y Mariana. La estructura del libro es la estructura de un relato de investigación periodística, es una crónica de un episodio significativo que sucedió en la localidad. ¿Cómo lo abordaste? Sí, más que nada, el libro tiene 3 entrevistas, 2 transcriptas textualmente, 2 a los testigos, a Paulino Hernández y a Dante Barrini, y después tiene como cierre la entrevista a la familia. En el medio voy contando lo sucedido, hago primero una fundamentación de por qué decido contar la historia, para poder recuperar una historia que en la localidad no había sido contada nunca. Antes de hacer el libro, hice una encuesta que daba que menos del 20% de la gente de Teodelina había escuchado alguna vez como una especie de mito urbano de que a alguien se habían llevado de la fábrica Sofá. Eh, entonces, bueno, la fundamentación era también poder recuperar esa historia y contarla. No solamente en función de lo que es el pasado de nuestra localidad y hacer un aporte a eso también, sino fundamentalmente para el presente y para el futuro y para que no pase nunca más una cosa así. Y brevemente, ¿quién era este Fernández que termina desaparecido en Teodelina? Era un trabajador de la fábrica Sofama que llegó 2 años antes de que se lo llevaran en agosto del 76. Llegó a Teodelina 2 años antes con su esposa y su familia, sus 2 hijas, y trabajaba en la fábrica Sofama, y se lo llevaron de ahí una mañana, a las 8 de la mañana, llegaron 4 personas de civil, bueno, lo ataron y se lo llevaron. Él llega a Teodelina por una enfermedad respiratoria que tiene, y su trabajo anterior en Rosario tuvo que renunciar por orden del médico, y uno de los encargados de la fábrica Sofama era el tío de la mujer de él, y por eso llega a la localidad. Después, un mes después, en septiembre, el 4 de septiembre, aparece en un enfrentamiento fraguado en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, a muchísimos kilómetros de la localidad donde desapareció. Después cuenta Charo, Rosario, la esposa de Carlos, cuenta todo el trajín que ella tuvo que vivir hasta
hasta este momento en realidad, porque nunca pude encontrar los restos de Carlos. La persona que fallece con él, que es Juan Alberto Osuna, sí recuperan los restos, pero de él no, a pesar de que hubo muchas exhumaciones en el cementerio municipal de Paraná. Pero es una historia que como las de muchos compatriotas, lamentablemente, que no solamente fueron víctimas del terrorismo de Estado en cuanto a que fueron muertos, digamos, sino que además nunca pudo recuperar la familia su cuerpo. ¿Y la localidad de Teodelina o ahí el entorno cercano, digamos, a la localidad, con esta recuperación que vos hacés de esta historia, poniéndola un poquito en la superficie, recuperando visibilidad, vos mismo me decías que apenas el 20% había escuchado ligeramente algún relato sobre la historia. ¿Cómo recepcionó tu libro? ¿Cómo recepcionó esta iniciativa tuya de meterse con un tema que siempre es difícil, es complejo y aparte en las localidades chicas por ahí tiene otro tipo de desafíos adicionales, ¿no? ¿Cómo la recibió? Sí, usted sabe también que las localidades chicas del interior, por ahí los eventos históricos nacionales los vemos como mirando para la Plaza de Mayo, digamos. Y esta historia también lo que remarca es la capilaridad del Estado terrorista de la época. De llegar hasta la fábrica Sofama de un pueblo de 4.000 habitantes en esa época. Eh, entonces también yo creo que hay dos eventos importantes de la historia argentina que cuando se recupera una historia de esta manera le da un significado distinto al evento. Una es el 2 de abril, cuando un pueblo tiene un veterano de Malvinas, se resignifica la guerra. Y cuando una localidad tiene un desaparecido también, porque uno después camina las mismas calles, las mismas veredas, entonces es uno de los nuestros que se llevaron también, digamos, más allá de que son 30.000 nuestros, pero para el tibelinense es muy significativo también eso. Y vos hablas de significación, y me parece que es una palabra muy apropiada. Y ya independientemente del caso Teodelina, ¿cuál es vos tu recuperación histórica que haces sobre la dictadura, la institución del desaparecido? ¿Cuál es no diría la reflexión porque me suena un poquito tonto, digamos, cuál es la evaluación que vos haces de toda aquella época? Y en todo caso, ¿qué relación tiene con la actual? Si le encontrás alguna. Yo, por suerte, soy hijo de la democracia. Nací en el 96 y muchas veces llegar a comprender la magnitud, hacer el esfuerzo de comprender la magnitud de lo que pasó en esa época, a uno que tiene la suerte de haber vivido toda su vida en democracia, le cuesta. El significante desaparecido, digamos, cargado de tantas palabras, ¿no? Y de tantas historias. En un momento, Rosario me decía, y lo dice también en una película que es de un director rosarino que era Rubén Plataneo, Muertes Robadas se llama, porque la búsqueda también era poder recuperarlo porque todavía lo tienen ellos, digamos. Ese desacople entre identidad y cuerpo también es el desaparecido. Ese no tener una tumba donde llorarlo, ese también es el desaparecido. ¿Y quiénes son ellos? Y, bueno, ¿Quiénes son ellos? bueno. Hay un concepto, si me permite, muy interesante de Eduardo Luis Duhalde, no el expresidente, sino El otro, el el Dualde escritor, bueno. que habla de que habla de estado terrorista y la conformación de un estado paralelo, clandestino e ilegal
además del propio Estado público, un Estado clandestino, y lo que dice Duhalde en ese texto, con ese concepto, es que para llevar adelante las medidas que llevaron de índole económica, de desarticulación de todo el aparato productivo, de destrucción del aparato industrial argentino, necesitaban también ese Estado clandestino que haga las cosas que hicieron. Digamos, cuando uno habla de desaparecidos, no puede desacoplarlo del programa de país, del proyecto de país que vino a instalar también la dictadura y que vino a destruir también la dictadura. Claro, muy bien. Y a propósito, bueno, hace poquitos días fue el Día de la Memoria, ahora estamos en 2 de abril, que es también un día de memoria, sin ninguna duda. Como para ir cerrando un poquito, los dos temas, las dos, llamémoslo, recuperaciones, para que, bueno, desde tu edad, desde tu perspectiva, desde tus ganas, de alguna manera refieras a la idea de memoria histórica, particularmente en Argentina, qué es qué concepto y qué significado tiene en vos. La memoria colectiva, individual también, pero fundamentalmente colectiva, es una construcción. Es una construcción de las historias que nos contamos y que nos cuentan. Algunos tienen una voz un poquito más poderosa para instalar ciertas historias y para instalar ciertos discursos. Entonces, por eso también recuperar una historia y contarla es un poco moldear esa identidad, esa memoria colectiva que tenemos como localidad, que tenemos como pueblo. Y muchas veces esas identidades están en tensión porque las historias que se cuentan en función de distintos puntos de vista y fundamentalmente de distintos intereses. Entonces, dar la lucha continua respecto de qué fue la historia y de qué es nuestra memoria como pueblo es algo que hay que seguir dando cuando se discute tan abiertamente desde algunos sectores la cifra de 30.000, que es una cifra abierta, y por supuesto que es abierta porque aquellos que tienen que haber dado nombre, lugar y cantidad, nunca los dieron, digamos. Entonces, cargar la responsabilidad de dar esa cifra a las personas que la están buscando desesperadamente, porque qué más quisiera la familia de Carlos Fernández que saber en qué lugar y qué le pasó a Carlos. Entonces, dar esa lucha, dar tratar de moldear con las historias que nos contamos esa identidad, es algo que hay que hacerlo en el día a día y en cada lugar y en cada pueblo y en cada lugar que a uno le toque. Bueno, José, te agradezco mucho la entrevista, el encuentro. Te felicito realmente por tu iniciativa, por tu libro. Y seguramente esperamos más producciones, más allá de los temas, que seguramente andarán rondando por una sensibilidad en general bastante propicia. Las felicitaciones y el agradecimiento. Así que nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a usted y a todo el equipo. Y bueno, a disposición y muchísimas gracias por ayudarme también a contar esta historia, por amplificar un poco la voz y por también ser parte de esa construcción, de esa memoria que necesitamos y de esas historias que nos queremos contar.